dentro de la casa, donde cada día parecía cargado de tensión acumulada. Ocurrió una de las noches más incómodas que había vivido Kaeli desde que comenzó la convivencia. Aquella jornada terminó convirtiéndose en una mezcla de confrontación, decepción y emociones que quedaron flotando en el ambiente incluso después de que la discusión terminara. Lo que empezó como un reclamo aparentemente pequeño terminó destapando resentimientos, inseguridades y una sensación de traición que nadie esperaba que apareciera con tanta fuerza. Todo comenzó con un enfrentamiento entre Kaeli y Oriana. La escena fue tan intensa que parte de lo sucedido ni siquiera se mostró completo. Pero aún así lo que alcanzó a comentarse dentro de la casa fue suficiente para entender que el conflicto había sido serio. Las palabras subieron de tono. Los gestos se volvieron cada vez más tensos y el ambiente se cargó de una energía incómoda que dejó a todos atentos a lo que estaba pasando. Cuando todo terminó, Kaeli se encontraba visiblemente afectada. Sus ojos reflejaban enojo, pero también algo más profundo, una mezcla de frustración y tristeza que no lograba ocultar. Fue entonces cuando decidió sentarse a hablar con Kenzo, buscando tal vez comprensión o al menos una explicación que le ayudara a procesar lo que acababa de pasar. Antes de continuar, te invito a que te suscribas porque aquí hablamos a fondo de tus reality shows favoritos, con análisis, noticias, adelantos y todo lo que realmente importa de cada episodio. Durante esa conversación fue cuando salió a la superficie lo que realmente la estaba lastimando. Para muchos dentro de la casa, el conflicto parecía haber sido simplemente otra pelea más con Oriana. Pero para Kaeli el problema principal era otro. Lo que realmente le dolía era sentir que Kenzo no había estado de su lado en el momento en que más lo necesitaba. Ella intentó explicarlo con claridad. Le dijo que entendía perfectamente que él no fuera una persona confrontativa. Sabía que Kenzo no era alguien que disfrutara discutir ni levantar la voz. Sin embargo, desde su punto de vista, no le estaba pidiendo que se metiera en una guerra ni que gritara. Lo único que esperaba era algo mucho más simple, que marcara un límite y pidiera respeto cuando vio que le estaban humillando. Según Kaeli, mientras Oriana la estaba exponiendo frente a los demás, Kenzo no reaccionó de la manera que ella esperaba. En lugar de frenar la situación o pedir que bajaran el tono, él se concentró en tratar de calmarla a ella. Para Kenzo, su actitud tenía sentido. Desde su perspectiva, lo que estaba intentando era evitar que el conflicto creciera aún más. Explicó que cuando vio cómo empezaba la discusión, notó que Kaeli reaccionó levantando la voz muy rápido, mientras que Oriana, al menos en ese primer momento, mantenía un tono más controlado. Por eso creyó que lo mejor era tranquilizarla antes de que todo se saliera completamente de control. Pero esa explicación no tuvo el efecto que él esperaba. Al contrario, hizo que Kaeli se sintiera todavía peor. Para ella, el punto nunca fue quién gritó primero o quién habló más fuerte. Lo que le importaba era otra cosa: el hecho de sentirse sola en ese momento. En su mente, mientras alguien la estaba avergonzando delante de todos, la persona en la que confiaba estaba actuando como si el problema fuera su reacción. Esa sensación la golpeó con fuerza. Le dijo directamente que, si de verdad le importaba, al menos pudo haber dicho algo tan sencillo como pedirle a Oriana que se calmara o que la respetara. No estaba esperando que él iniciara una pelea, pero sí que dejara claro de qué lado estaba. Kenzo seguía insistiendo en que la situación se había salido de control demasiado rápido. Desde su punto de vista, Kaeli reaccionó sin intentar primero hablar con Oriana de forma tranquila. Esa frase fue como echarle más leña al fuego. Kaeli no podía creer que él pensara realmente que ella iba a sentarse, dialogar calmadamente después de la forma en que la habían expuesto. Para ella, Oriana no había llegado con intención de resolver nada. En su lectura, todo había sido una provocación calculada. Y eso era justamente lo que más la enfurecía. Sentía que Kenzo estaba cayendo en esa narrativa donde ella quedaba como la exagerada o la descontrolada, cuando en realidad la que había sido atacada era ella. El ambiente entre ambos comenzó a quebrarse. Las palabras empezaron a salir con más frustración que calma, y cada intento de explicación parecía alejarlos más en lugar de acercarlos. Kaeli insistía en que él no estaba entendiendo el punto. No se trataba de discutir quién tenía razón en la pelea, sino de la falta de apoyo que ella percibió. Para ella, lo más doloroso era pensar que, mientras alguien intentaba humillarla, él estaba actuando como si su reacción fuera el verdadero problema. En cierto momento, la conversación llegó a un límite. Kaeli, claramente herida, decidió levantarse y terminar la charla. Antes de irse, dejó escapar una frase cargada de enojo que dejó claro cómo se sentía en ese instante. Tenía la sensación de que él estaba defendiendo a la persona que la había atacado. Se marchó molesta, con el rostro tenso y la emoción todavía a flor de piel. Kenzo se quedó atrás, en silencio por unos segundos, como intentando procesar lo que acababa de pasar. Para él,
Su intención siempre había sido evitar una pelea mayor, pero ahora se daba cuenta de que, en el intento de apagar el fuego, había terminado provocando otra herida distinta. Todo ese conflicto tenía su origen en el enfrentamiento previo con Oriana, según lo que se logró reconstruir después. La discusión empezó cuando Oriana entró al cuarto y confrontó a Kaeli por algo muy específico. Aparentemente había encontrado una prenda íntima de ella en una parte del vestidor que consideraba su espacio. Del problema no fue únicamente el reclamo. Lo que realmente desató la tensión fue la forma en que se hizo. Kaeli sintió que el tema se expuso innecesariamente frente a otros, con detalles que la hicieron sentir avergonzada. Desde su punto de vista, aquello era algo que pudo haberse resuelto en privado con una conversación directa y respetuosa. Pero no ocurrió así. En lugar de eso, el asunto se convirtió en una escena pública que rápidamente escaló en intensidad. Para Kaeli, el gesto de Oriana tenía una intención clara de volverle una humillación anterior. Días antes, durante un posicionamiento dentro de la casa, Kaeli había criticado a Oriana por algo que había ocurrido en el baño. Había mencionado la suciedad que había quedado ahí. Y ese momento fue interpretado por Oriana como una exposición incómoda. Según Kaeli, aquella situación había dejado a Oriana muy molesta. Por eso creía que ahora había bajado al cuarto, buscando cualquier detalle que pudiera usar como arma para devolverle el golpe. Y lo encontró en ese pequeño incidente del vestidor. En su mente, todo encajaba. No fue un reclamo casual ni una preocupación por el orden. Fue una oportunidad para exhibirla y hacerla sentir mal delante de todos. La forma en que ocurrió solo reforzó esa idea. Kaeli estaba convencida de que Oriana había logrado exactamente lo que quería. La provocó lo suficiente para que reaccionara con enojo. Y luego esa reacción fue utilizada para hacerla ver como la persona agresiva. Por eso la actitud de Kenzo le dolió tanto. Porque al tratar de calmarla, en lugar de cuestionar el comportamiento de Oriana, sintió que, sin quererlo, él estaba reforzando esa imagen. Kenzo intentó explicarse una vez más. Dijo que, desde el momento en que vio entrar a Oriana al cuarto, sospechó que venía a provocar un conflicto. Precisamente por eso quiso frenar la reacción de Kaeli antes de que todo explotara. Pero, para ella esa explicación ya no era suficiente. El daño emocional ya estaba hecho. La conversación terminó con ambos en posiciones distintas. Kaeli se retiró dolida. Y Kenzo se quedó con la sensación incómoda de haber intentado hacer lo correcto, pero de una manera que terminó lastimando a alguien que le importaba. Mientras tanto, el ambiente dentro de la casa seguía cargado por lo ocurrido. Sin embargo, horas más tarde, sucedió algo inesperado que cambió momentáneamente el tono del lugar. En el cuarto agua, algunas de las chicas decidieron tomarse un descanso de las discusiones constantes y transformar la tensión en algo diferente. Humor. La escena empezó casi de forma espontánea. Laura Zapata comenzó a imitar a Oriana, exagerando algunos de sus gestos más característicos y su forma particular de hablar. Al principio fue algo ligero, una pequeña broma que arrancó algunas sonrisas. Pero quien realmente se robó el momento fue Kirby. Decidió llevar la imitación un paso más allá. Se colocó una peluca, adoptó una postura dramática y comenzó a copiar no solo la voz, sino también los movimientos y expresiones que muchos ya identificaban con Oriana dentro de la casa. La actuación fue tan exagerada que provocó carcajadas entre quienes estaban presentes. Kirby recreaba gestos, tonos de voz y hasta pequeñas manías que Oriana mostraba cuando discutía. Cada detalle estaba cargado de humor. Y por un momento, el ambiente tenso que había dominado los últimos días se transformó en una escena de comedia. Incluso quienes habían estado discutiendo horas antes no pudieron evitar reír. Después de tantos enfrentamientos, ver a alguien transformando el drama en parodia se sintió como un respiro inesperado. Claro que no todos lo verían de la misma manera. Era probable que Oriana se molestara cuando se enterara de la imitación. Pero dentro de la lógica del reality, muchos consideraban que ese tipo de burlas formaban parte del juego. Después de todo, ella misma había hecho algo parecido en otras ocasiones. Había imitado a otras participantes, exagerando sus gestos para hacerlas quedar en ridículo frente a los demás. Por eso, desde la perspectiva de algunos dentro de la casa, esta vez simplemente le tocaba estar del otro lado de la broma. Kirby continuó con su actuación durante varios minutos más, inventando frases y movimientos que hacían reír cada vez más a los presentes. La escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día. No porque fuera particularmente elegante o sofisticado, sino porque en medio de tantos conflictos ofreció algo distinto, una pausa. Durante esos minutos, el drama quedó en segundo plano. Las carcajadas, las imitaciones exageradas y la energía relajada del momento lograron cambiar temporalmente el ambiente de la casa. Pero, aunque el humor alivió la tensión por un rato,
Todos sabían que el conflicto original seguía ahí, la pelea entre Kyle y Georgiana había dejado una marca, y la conversación entre Kyle y Kenzo había abierto otra grieta distinta. Una que no se resolvía tan fácilmente, porque en un lugar donde cada palabra pesa más de lo normal, donde cada gesto se observa y se interpreta. Incluso las decisiones que parecen pequeñas pueden terminar teniendo un impacto enorme. A veces no se trata solo de evitar una discusión. A veces lo que realmente importa es demostrar de qué lado estás cuando alguien siente que el mundo entero se le viene encima. Y esa noche, dentro de la casa, esa diferencia quedó más clara que nunca.